Buenas noches, que Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para continuar con un tiempo más en el estudio de la palabra. Les recuerdo que la semana anterior compartimos la primera parte del tema titulado La voluntad de Dios y la vida en el Espíritu. Y hablamos sobre ese término, ese énfasis que hace el libro de los Gálatas sobre andar en el Espíritu. Cuando se refiere a nuestra vida, entonces se refiere a que debemos andar en el Espíritu. ¿Quiénes? Nosotros que ahora estamos en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo llena nuestro ser. Eh, Puntualmente dijimos que andar en el Espíritu es mucho más de lo que a veces se piensa. Se tiene una noción a veces en el contexto popular del cristianismo, en el folclore cristiano, como dice un amigo, de que una persona es muy espiritual o anda en el espíritu tal vez porque habla mucho en lenguas o porque ora con mucha intensidad o porque hace determinadas cosas, tal vez sirve en un ministerio, en la predicación, en la alabanza, y categorizamos y decimos, este sí es espiritual, este no lo es, ella sí lo es, ella no lo es, y a veces lo hacemos bajo parámetros que no son los correctos. Hablamos aquí en Gálatas que la palabra nos menciona en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y solo en este versículo ya dedicamos, ¿verdad?, los minutos de la semana anterior para hablar de que andar en el Espíritu es andar en libertad, en una vida de libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Y para eso dedicamos bastante tiempo refiriéndonos al tema. Hoy, continuando en esta segunda parte sobre este andar en el Espíritu, esta vida en el Espíritu, quiero invitarle a que hagamos énfasis a una segunda característica, un segundo parámetro bajo el cual nos podemos guiar para saber si realmente andamos o no en el Espíritu, viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vuelvo a repetir este verso 13, Gálatas 5, versículo 13. Voy a leer de nuevo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, dice el 14, en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, estos versículos hacen un énfasis en el amor, ¿verdad? Aquí interesante. Servíos por amor, dice. En el servicio por amor unos a otros. Toda la ley se cumple, dicen, amar al prójimo como a uno mismo. Y agrega que no hagamos lo contrario. Vuelve a poner esa contraparte, ¿verdad? ¿Cómo es posible, está diciendo el apóstol, que se muerdan, que se coman unos a otros cuando deberían de estarse sirviendo y amando unos a otros? ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en decir que andar en ese amor servicial es andar en el Espíritu? Porque muchas veces no se le da lugar a algo tan serio como el andar en ese amor y en esa vida de servicio para con nuestros hermanos. Aquí mismo en Gálatas 5, en el verso 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Es interesante que nos dice los frutos del Espíritu. Y si bien es cierto, va a mencionar 9 elementos, no está diciendo los frutos, refiriéndose como a 9 cosas diferentes. En una forma muy sencilla, recuerdo que una vez desde la escuelita dominical, una de las maestras me enseñó que
íbamos a estudiar sobre un helado de 9 sabores, decía ella. Y esa perspectiva me parece que no es lejana a la realidad. Andar en el Espíritu nos lleva a fructificar, a dar frutos conforme al Espíritu. Un fruto es un resultado de algo. Y ese resultado se resume, comprende lo que está diciendo aquí Gálatas. ¿Cuál es el resultado de andar en el Espíritu, de vivir verdaderamente en el Espíritu, de fructificar conforme al Espíritu? Dice, el fruto es el amor. Y del amor se desprenden todos estos sabores, estos tópicos que tienen que estar en la vida del creyente. ¿Cómo tiene que andar un hijo de Dios verdadero, una hija de Dios? Dice, en amor. El fruto del Espíritu es amor. Y entonces agrega, amor, y de ese amor vamos agregando, ¿verdad? Entonces, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que condene estas cosas. No hay un límite para este fruto. No hay un castigo para este fruto. Todo lo contrario, hay recompensa para la vida en el Espíritu. Dios no dice, ya amaste demasiado, Germán. Ya no necesito que ames más. Llegaste al límite. Dios no dice, Germán, tienes mucha paz en tu vida. Voy a castigarte por eso. No, jamás. Al contrario, Dios desea que crezcamos cada día más, dando este fruto que desde el amor crece en nosotros. El amor entonces es parte primordial, principal de la vida del creyente, del Hijo de Dios, del nacido de nuevo, de cada uno de nosotros. El resultado principal, la evidencia principal de andar en el Espíritu, entonces es el amor. Vivir en amor. Dejar nuestra vida pecaminosa, como hablamos la semana anterior. Somos libres, pero ahora esta vida que ya vivimos en libertad, ¿cómo se vive? Se vive conforme al amor de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. A veces como personas espirituales, entre comillas, nos preocupamos más por la parte del yo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Entonces nos preocupamos, como decíamos la semana anterior, por las diferentes disciplinas espirituales. Que eso es correcto, dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra, al ayuno, al congregarse, a todas estas cosas que nos hacen crecer más en esa comunión íntima con Dios y que nos hacen vivir una vida más espiritual, sin duda alguna. Pero a veces se llega a acostumbrar tanto a volverse algo tan cotidiano para el creyente conforme pasan los años, que vamos dejando de lado otros énfasis de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es más que orar todos los días. Andar en el Espíritu es más que leer la palabra de Dios todos los días. Andar en el Espíritu es mucho más que congregarse todas las semanas o unirse a algún video como estos y dedicar tiempo para alimentarnos de la palabra. Todo eso es correcto y es bueno. Pero a veces se pierde de vista algo tan poderoso, tan necesario como el amor. ¿Quién va a decir que amar a mi prójimo no es ser espiritual? Claro, es que hay otras cosas que llaman más la atención. Llama más la atención estar en una tarima, en un púlpito, en un escenario predicando la palabra, que llevándole un poco de comida a un vecino en necesidad, que dedicando unos minutos para escuchar a un anciano que desea hablar con alguien, o que perdonar alguna ofensa. Esas cosas no venden mucho, porque tal vez no son tan evidentes. Yo he escuchado mucha gente en el pueblo de Dios decir y orar y
y repetir reiteradamente esa oración: Señor, llévame a las naciones, quiero servirte, quiero llenar estadios, quiero predicar tu palabra. Pero ¿cuántos dicen o decimos: quiero servir a mi prójimo? Eso es también andar en el Espíritu. Quiero hoy, en este día, servir a mi prójimo. Un testimonio muy lindo que escuché de un hermano en México, una persona con discapacidad que Dios le permite obtener un vehículo y empezar a ofrecer servicio de taxi. Me gustó mucho ese testimonio porque este varón dice que él cada día, cuando ya va a iniciar su labor como taxista, le dice: Dios, ponme donde me ocupes, donde alguien esté necesitando una palabra de aliento, donde alguien esté necesitando una expresión de amor. Ahí tiene que estar el Hijo de Dios, ahí tiene que estar la mujer llena de Dios, el varón que anda en el Espíritu. Es una persona que se dispone a amar a su prójimo y a servir a su prójimo. Claro, eso no siempre es sencillo. Como bien dicen algunas personas, no se dejan amar. Pero eso no tiene que ser excusa para nosotros para no amar a las personas y para no servir con ese amor servicial que Dios desea que nos sirvamos unos a otros. Vea qué interesante lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan, la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que está ahí en los 4 evangelios, no, sino la primera carta que está más adelante, casi finalizando nuestra Biblia. Encontramos Primera de Juan, y en el capítulo 4 hay tanto que podríamos conversar en relación al amor y al amor servicial que Dios espera que vivamos todos los que andamos en el Espíritu. Dice el título: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ya desde ahí nos pone una contraparte. Existen en este momento, caminan, avanzan por el mundo dos tipos de espíritu: o el de Dios o el del Anticristo. Anticristo es todo aquello que se opone a Dios, a su verdad, a su propósito. No solo aquella figura final escatológica del final de los tiempos que estamos esperando que surja, ¿verdad? Sino que hay muchos anticristos, en el sentido de que hay mucha oposición a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios, al amor de Dios. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, nosotros nos dejamos mover mucho por la vista. Había un noticiero famoso que se titulaba incluso Ver para Creer, algo así. Tenían ese lema, ¿verdad? Y eran noticias, ¿verdad?, de cosas sorprendentes. Nosotros nos movemos mucho por la vista. Nos atraen las cosas según su color, según se aprecien. Espiritualmente hablando, a veces las personas, los creyentes, se dejan llevar por la vista. Y entonces dicen: ah, fulanito, ese sí que anda en el Espíritu. Es que yo lo veo que está lleno de Dios. Mírelo cómo predica, qué lindo. Mírelo cómo canta, qué bárbaro, qué voz. Es un ungido de Dios. Cuidadito. Puede ser un engaño, una trampa visual. Recuerde cómo Dios lo expresó se lo expresó al profeta Samuel en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando el profeta iba a elegir el rey para Israel? Y fue a la casa de David y estaban sus hermanos, y al primero que vio grandote y guapo y fornido, dijo: este es. David se encontraba afuera apacentando el rebaño, y Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón.
Entonces nosotros no tenemos que dejarnos llevar solo por la vista. Y resulta ser que hay personas que ante la vista parecieran muy espirituales, que andan en el espíritu. Pero resulta ser que no aman a su prójimo ni sirven a su prójimo, entonces realmente no son espirituales. Recuerda lo que dice 1 Corintios 13. ¿Cuál es la expresión máxima del amor? Que todo lo sufre, que todo lo soporta, todo lo espera. Pero en todo ese capítulo también nos dice la escritura que si uno sirve, si uno hace muchas cosas para Dios, entre comillas, en el reino de Dios, pero no tiene amor, no es nada, no sirve de nada. Es como una batería, como un tambor, como una guitarra que suene sin notas, sin sentido, nada más. Un ruido más, un ruido, una bulla más en medio del mundo. Así son algunos cristianos que viven engañados creyendo que son muy espirituales y han descuidado el amor por su prójimo. El Señor nos dice que tenemos derecho, tenemos permiso de parte de Él a probar qué clase de espíritu tiene la gente, si es de Dios o si es del anticristo. Y mire que ya en tiempos de Juan murió allá por el año 90, 95, ¿verdad? Después de Cristo. Y ya desde ahí el Señor nos está diciendo, cuídense porque hay gente que son falsos profetas, que parecen muy espiritualones, para hablarlo así, pero son sin contenido, son, diríamos en buen tico, pura paja, no son espirituales. Dice el verso 4, para ir avanzando ahí en primera de Juan 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, refiriéndose a todos estos falsos que andan. Nosotros, dice el 4:6, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error no quiere oír a Dios. El espíritu de verdad recibe todo lo que es relacionado a la verdad y a la voluntad y a los propósitos de Dios. ¿Nosotros en qué espíritu vivimos? ¿En qué espíritu andamos? Porque alguien puede decir, yo sí ando en el espíritu. Mire que solo en este capítulo, ya lo dije, nos menciona dos tipos de espíritu. Una persona podría andar en el espíritu de Dios o en el espíritu del anticristo, así de fuerte como suena. Y hay personas que incluso se profesan, se dan a conocer, se presentan como cristianos y no andan en el espíritu. Lo que andan es en el espíritu del error, en el espíritu del anticristo, porque hacen mucho servicio, mucha bulla, decía un refrán popular, mucho rin rin y nada de helados. Hacen mucho ruido, parecieran muy espirituales, pero no aman a su prójimo. Y eso delante de Dios no se vale. Inmediatamente a partir del verso 7 en adelante nos describe esa naturaleza tan maravillosa de Dios. Dios es amor, dice. Siga leyendo ahí conmigo. Primera de Juan 4:7. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No dice Dios tiene amor, no dice Dios da amor, sino que dice Dios es amor. Es su naturaleza, es su esencia, es lo que Él es. Él es amor. Si decimos nosotros andar en el Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a andar en odio? ¿Cómo vamos a andar en rencor? ¿Cómo vamos a andar en resentimiento? ¿Cómo vamos a andar en amargura? ¿Cómo vamos a andar en ira? ¿Cómo vamos a andar en venganza? Etcétera. Andar en el Espíritu es andar en el amor de Dios.
Y ese amor de Dios es un amor servicial. Es lo que estoy compartiendo en esta noche. ¿En qué consiste el amor? Dice el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ya tenemos la máxima expresión de amor servicial. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús vino a esta tierra. Se despojó de toda esa grandeza en los cielos. No vino aquí a pedir un hotel 5 estrellas. No vino aquí a pedir una atención con todo el reconocimiento y con todos los honores. No vino a pedir todos los lujos. Él vino, y así lo declaró él mismo, no para ser servido, sino para servir a los demás. Eso es amor. El amor es servicial. El amor se da por otros. ¿Quiere usted saber si es una persona que anda en el Espíritu? Quiero yo comprobar si realmente estoy viviendo en el Espíritu. Tengo que revisar qué tanto estoy amando a los demás, qué tanto estoy sirviendo a los demás. Es que no hay quite. Así de simple es esto. Esa es la fórmula. La vida en Cristo y la vida en el Espíritu es una vida en amor de Dios, es una vida en servicio hacia los demás. Dice el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vea qué tremendo. No es el amor, no consiste en que en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó a nosotros. En eso consiste el amor. Yo, Germán, no merecía ser amado por Dios, pero Él me amó. Una buena pregunta para saber si andamos en el Espíritu, en este amor servicial, es: ¿estoy amando a mi prójimo? Estoy amando a ese familiar, estoy amando a ese vecino, a ese compañero de trabajo conforme al amor de Dios, aunque él no lo merezca. Si la respuesta es sí, lo estoy amando, entonces voy por buen camino. Pero si la respuesta es no, porque yo solo amo a los que me aman a mí, a los que me bendicen y me benefician, entonces estoy en un gran problema. No he comprendido lo que es andar en el Espíritu, lo que es vivir conforme al Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor y de amor servicial. Hace muchos años me dolió en mi corazón, porque un pastor que tuve, recuerdo que estaba predicando muy enfáticamente en relación a que, decía él, el prójimo de nosotros, ¿quién es? Decía, el prójimo es todo aquel que nos hace un bien, todo aquel que nos bendice, todo aquel que nos ayuda en algo. Ese es mi prójimo y a ese tengo que amar. Suena muy bonito, suena muy espiritual, pero déjeme decirle que es una herejía. La palabra de Dios no nos llama a amar solo a los que nos aman, no nos llama a amar solo a los que se lo merecen, no nos llama a amar solo a los que nos benefician en algo o han sido buenos con nosotros o nos tratan bien. Mi prójimo, tu prójimo, al cual hay que amar, es a toda persona, incluso a los que nos hacen daño. El mismo Cristo Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Esto es una locura para el mundo de hoy, yo lo sé. Pero así andan los que andan en el Espíritu. Aman incluso a los que les han aborrecido, a los que los han herido, a los que les han hecho daño. Muy fácil seleccionar si por nosotros fuera y escoger a quién quiero amar. Pero andar en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu de Dios, es amar a nuestro prójimo. Y a veces eso significa amar a nuestros incluso enemigos. Una definición muy sencilla y muy práctica que escuché alguna vez es: mire, cambie la J y póngale una X. Y digamos, amemos al próximo. ¿Quién es mi prójimo? El próximo, la persona más cercana a mí, la persona que tengo enfrente, todo aquel con el cual
convivo, interactúo. Dios quiere que amemos a esas personas porque la esencia, ya lo vimos, la sustancia misma de Dios, la naturaleza de Dios es que Él es amor. Y entonces sus seguidores, sus hijos, su pueblo, su familia, ahora que somos nosotros, ¿cómo vivimos? En el amor. Y el amor de Dios no hace acepción. El amor de Dios se entrega, se da. Vea qué interesante lo que dice también el verso 12. Estamos en 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué característica tiene ese Espíritu en nosotros? Bueno, precisamente en ese amor, en esa vida de amor. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, que hemos sido receptores de su gran amor. Dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Repito, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. O sea, no se puede permanecer en Dios si no se permanece en amor. Por eso es que Juan puso esa contraparte y dijo, hay dos espíritus, o el de Dios o el del anticristo. Quiere permanecer en Dios, quiere vivir conforme al Espíritu de Dios, entonces tiene que permanecer amando. Porque si no amamos, no somos de Dios. Somos contrarios a Dios. Así de fuerte es esto. Y algunos tal vez no lo tienen tan claro. Pretenden seguir viviendo la vida en Cristo, supuestamente, en el Espíritu, pero no están amando a su prójimo, pero aborrecen a alguien profundamente. Esto no es fácil. Yo sé que no es fácil. Usted debe estar pensando, es que es pastor, si usted supiera lo que a mí me hicieron. Yo no estoy aquí justificando a nadie ni diciendo que las acciones de todas las personas hay que pasarlas por alto. Tampoco estoy diciendo que amar a mi prójimo es lo más sencillo del mundo. No, no lo es. No lo es conforme a nuestra carne, no lo es conforme a los parámetros de este mundo. Pero para quienes hemos nacido de nuevo, dice que tenemos ya un fruto en nosotros que es amor. Es decir, ya tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es amar a los demás. Y eso solo en el amor de Dios se puede lograr. Tal vez usted diga, yo quiero andar en el Espíritu como tiene que ser, y reconozco que tengo que perdonar a fulanito, que tengo que dejar de aborrecer a fulanita. Y tal vez usted ahí donde está diga, y es que no puedo. Pues entonces dígale, Dios, tú eres amor. Yo quiero permanecer en ti. Entonces me dispongo hoy a renunciar a la venganza, a renunciar a la amargura, a renunciar al rechazo por esta persona. Y decido empezar a bendecirla. Así de loco como suena, así lo explicó Cristo Jesús en los evangelios. Bendecid a los que os maldicen y os vituperan. ¿Qué tenemos que hacer con alguien que aborrecemos, que decimos, es que no me lo soporto definitivamente? Empiece usted a bendecirlo. Empiece usted a orar por él. Empiece usted a decir, Señor, ten misericordia, cumple tu propósito en su vida, cámbiale, Señor. En vez de estar diciendo, ojalá que le pase esto, ojalá que le ocurra esto otro. Porque así es como funciona el amor de Dios. Y aún más, es tan serio esto que Dios quiere
que si tuviésemos la oportunidad de servir a esa persona que aborrecemos, le sirvamos como si fuera para Dios. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Gálatas también 6:10 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Muchas veces no es la persona la que nos tiene tan molesta. ¿Sabe qué es? Que el Espíritu de Dios no está en ella, que se mueve conforme al enemigo y a la corrupción de la carne. Entonces nos choca tanto esas acciones. Pero es porque esa persona no tiene una mente renovada, no ha nacido de nuevo. Yo sé que usted inmediatamente dirá, pero hay otros que sí son cristianos y que se supone que tienen la mente de Cristo, y igual me atacan, igual me han herido, igual me han dañado. No puedo decirte otra cosa. Yo no encuentro otra cosa aquí en la palabra de Dios que no sea amar a todos, hasta los que nos han hecho daño. Por eso es que necesitamos tanto del Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro amado Jesucristo, que dijo: no les dejaré solo, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Porque si no fuera por el Espíritu que ahora habita en nosotros, quién sabe qué barbaridades hubiéramos hecho. Tal vez ya nos hubiéramos agarrado del pelo con más de uno y a puñetazos, y tal vez, quién sabe, incluso hubiésemos terminado cometiendo hasta algún crimen. Pero ahora somos distintos. Ya no somos los mismos. Ahora andamos en el Espíritu, y eso es maravilloso. Yo sé que usted tal vez puede recordar algunas experiencias de su vida y decir: qué tremendo. Por menos de eso que me acaban de hacer antes, yo me hubiera agarrado a golpes. Qué impresionante. Qué bien se siente uno cuando supera estas cosas. Claro que sí, porque estamos agradando a Dios, porque estamos caminando en el Espíritu. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dice el verso 17. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muchas veces a veces se utiliza este versículo en mala forma, se le da una mala interpretación. Y decimos: el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, por ejemplo, si a mí me da miedo, qué sé yo, ir al dentista, entonces yo digo: bueno, el perfecto amor de Dios va a echar fuera ese temor, y en el nombre de Jesús se va ese temor al dentista. Pero resulta ser que este versículo está hablando de otra cosa. El perfecto amor con que Dios nos ha amado a ti y a mí, el perfecto amor con que Dios nos ha tenido paciencia y nos ha perdonado y nos ha incluido dentro de su pueblo, que es la iglesia, aunque no lo merecíamos. Ese perfecto amor nos libra de todo temor. ¿De qué? Temor de la condenación, temor del juicio. Yo no tengo que estar pensando: qué tremendo, qué miedo, qué miedo si me voy al infierno. No, ya no. Porque el amor de Dios ha llenado mi vida, y ya yo sé que Él me ama, que soy suyo, que Él es mi Señor, que Él es mi dueño, y que Él me ama y cuida de mí, y que entonces yo sé que Él no me va a castigar, ni está esperando que yo sea víctima de juicio de su parte, sino que más bien me tiene recompensas. A eso es lo que se refiere con que el perfecto amor echa fuera el temor. Una persona que sabe que anda caminando en el Espíritu, una persona que sabe que está viviendo conforme al amor de Dios y a su voluntad, está segura de su salvación, está segura de su eternidad. No anda con miedo de que: si me muero hoy, ¿para dónde me iré? No, que se preocupen los que andan contrario al Espíritu. Si yo no he perdonado, si hay aborrezco a otra persona, si hay odio, si hay rencor hacia los demás, entonces sí tengo que preocuparme, porque si me muero así, tendré que darle cuentas a Dios, porque su voluntad es que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. El Evangelio de Juan
ya no la carta, sino el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan después de Lucas, ¿verdad? Juan capítulo 13. Observe conmigo lo que dijo nuestro Señor. Juan 13, verso 31. El nuevo mandamiento lo titula la Reina Valera. Entonces cuando hubo salido, Juan 13, 31, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Refiriéndose, por supuesto, a Cristo Jesús y cómo Dios le glorifica y le exalta. Pero ahora Jesús, refiriéndose a nosotros, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Refiriéndose a que él le está diciendo a los discípulos: yo voy a morir por ustedes. Pero mi muerte es con un propósito. Mi muerte es la expresión de amor sublime, maravilloso, más grande que puede existir. De momento no pueden ir donde yo voy. Pero después dijo Jesús: les voy a preparar un lugar, recuerdan, una morada celestial, para que estén conmigo. Pero ahorita Jesús está diciendo: ¿qué me toca a mí? En este momento me toca ir a la cruz por amor a ustedes. Vea qué énfasis más lindo. Y entonces les suelta este nuevo mandamiento. Jesús da un nuevo mandamiento, pero no lo da sin antes aclararles que Él mismo es el ejemplo, que Él se pone de primero. Jesús dice, verso 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entonces, quienes hemos entendido que la muerte de Cristo en la cruz es la máxima expresión de amor que jamás alguien pueda tener por nosotros, ahora tenemos que reconocer que Él nos da ese nuevo mandamiento, que así como Él nos amó sacrificialmente, que estuvo dispuesto a servirnos, a amarnos, a entregarse en la cruz, Él dice ahora, ese va a ser su nuevo mandamiento. Esa va a ser la nueva regla para sus vidas. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Vea qué importante esto. No podemos pasar por alto que andar en el Espíritu es andar en libertad de pecado, sí. Pero andar en el Espíritu es también amarnos unos a otros, con ese amor servicial, con esa entrega, con esa pasión con que Cristo Jesús nos amó a nosotros. Y entonces dice que es tan importante esa expresión de amor, que nosotros sigamos obedeciendo ese nuevo mandamiento. Es tan importante, ¿por qué? Porque dice que en eso van a conocer las gentes que realmente somos sus discípulos. O sea, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el filtro para saber quién es realmente un discípulo de Dios? ¿Quién es realmente un nacido de nuevo? ¿Quién es realmente un hijo, una hija de Dios? O como estamos afirmando, ¿quién es realmente alguien que anda en el Espíritu? Pues es alguien que se ama uno a otro. El testimonio de nuestro amor confirma que estamos en Cristo. En contraparte, el testimonio de nuestro odio entonces confirma que no somos como Cristo y que no andamos con Cristo. ¿Qué clase de espíritu hay en ti? ¿Qué clase de espíritu hay en mí? ¿Qué clase de amor observan las personas de mi parte? ¿Qué clase de amor reciben los que me rodean de mi parte? ¿Es un amor condicionado a sus acciones? ¿Es un amor condicionado a su trato para conmigo? ¿O es un amor como el de Cristo, que en la cruz del Calvario dijo: voy a morir por todos,
Juan 3:16 lo dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No dice para que solo Israel, no dice para que solo fulanito, no solo mis discípulos, no solo los de Jerusalén, no solo los de Costa Rica, no, para que todos. El amor de Dios es universal. Este nuevo mandamiento que nos ha dado ahora no debe ser exclusivista. Y por eso necesitamos tanto llenarnos de su Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en amor sacrificial, en servicio, en perdón, en entrega hacia los demás, incluso a los que creamos que no lo merecen. Si no estamos amándonos unos a otros, no estamos siendo tan espirituales como pensamos. No estamos agradando a Dios. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos. Reconocemos, Espíritu Santo, que ese accionar tuyo en nuestra vida es maravilloso. Que por nuestras propias fuerzas, que por nuestra propia voluntad, jamás lograríamos vivir de la manera en que hoy estamos viviendo. Pero gracias porque tu presencia en nosotros nos manifiesta cuál es tu voluntad, oh Dios. Y tu voluntad es que andemos en el Espíritu, libres de pecado, renunciando a prácticas pecaminosas, a conductas que no son acorde a tu voluntad. Pero andar en el Espíritu también es amarnos unos a otros, con ese amor servicial, con esa entrega que tú mismo nos mostraste y nos sigues mostrando todos los días. Señor, ¿cuántas veces nos has perdonado? Señor, cuánta paciencia nos has tenido. Qué triste sería, Señor, que hubiera solo un límite, un cupo de tiempo para eso, Señor. Pero resulta ser que a veces caemos ante esa realidad, Señor, de que te fallamos. Y tú nos perdonas nuevamente. Y nos sigues amando. Y no nos rechazas. Y nos das nuevas oportunidades. Si hay alguna persona que les esté costando amar a su prójimo, si hay algún hijo tuyo, alguna hija tuya que esté escuchando, viendo este video y que tiene rencor en su corazón y que aborrece a su hermano, algún familiar, algún hermano de la iglesia, alguna amistad, alguna persona, sea quien sea, Señor, que esta palabra le ministre, le confronte con su necesidad de hacer tu voluntad, de perdonar, de seguir adelante, pero conforme a tus parámetros y no a los nuestros. Señor, queremos andar en el Espíritu todos los días de nuestra vida. Y eso no es fácil, pero gracias, porque te tenemos a ti, porque tenemos tu palabra, porque tenemos, Señor, esa comunión con tu Espíritu, que nos contriste de pecado, que nos redarguye y nos hace ver muchas veces que estamos fallando. Que esta palabra, Señor, corra, sea de edificación y que nos confronte y que nos motive a accionarnos en ti y que a partir de esto seamos más como tú. Todo para la gloria de tu nombre, Señor. Que así sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que Dios le continúe bendiciendo y que tenga una semana feliz y gloriosa en Cristo Jesús.